con esto. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias por reunirnos aquí. Te pedimos que nos abras el entendimiento, que hoy podamos entender más profundamente quién eres tú y cuál es tu propósito para nosotros y el propósito para tu pueblo. Ayúdanos a entender también el llamado que tú nos haces a cada uno individualmente. Danos sabiduría para entender el adventismo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué es el adventismo? El adventismo es un espíritu. No es una organización, no es una iglesia, no es un estilo de vida, sino que es un espíritu. Son ciertos principios que hay personas que los toman o personas que no los toman. Y hoy yo quiero que tú veas, a través de lo que vamos a analizar, qué es lo que te dice Dios. Y no es suficiente que seas miembro de la iglesia adventista. Si tú quieres realmente hacer una diferencia en la iglesia adventista, tienes que agarrar el espíritu del adventismo. Y hoy vamos a hablar de lo que es el espíritu del adventismo. Por supuesto, lo que voy a hacer, me di cuenta cuando estaba preparando este sermón que quizás podría ser una serie de 3 meses de estos sermones, de qué es el adventismo. Hoy voy a tratar de hacer algo esencial. ¿Qué es el adventismo en relación a la Biblia? Hay mucho más para discutir y, por supuesto, si ustedes quieren después seguir hablando de esto, nos podemos encontrar con el que quiera para seguir hablando de esto. Pero hoy vamos a hablar cuál es la esencia del espíritu del adventismo para que si tú eres miembro de la iglesia adventista y todavía no tomaste el espíritu del adventismo, decidas qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con esto? Y vamos primero a definir el adventismo, lo vamos a mezclar con el movimiento adventista, pero con el movimiento milerita. O sea, cuando nace el adventismo, no nace con la palabra adventismo. La gente después le pone el nombre adventismo, sino que nace como un movimiento, el movimiento milerita. ¿Y por qué movimiento milerita? Porque hubo una persona que se llamó Guillermo Miller que comenzó a predicar de la segunda venida de Cristo. No solamente Guillermo Miller, sino en diferentes partes del mundo, pero Guillermo Miller fue el que más movimiento generó, el que más revuelo generó. Y por eso, entonces, nucleó mucha gente y a esta gente se le empezó a decir los milleritas y después se le terminó llamando los adventistas. Entonces, el adventismo nace a raíz de una equivocación de interpretación profética. Es interesante que este movimiento nace a través de ¿qué? De un error, de una equivocación. Y esto tenemos que tener bien en claro, porque si nosotros somos adventistas y decimos que somos adventistas, tenemos que entender que nosotros nacemos o venimos a raíz de una ¿qué? De una equivocación. Era un grupo de personas que creyó en la inminencia de la segunda venida de Jesús. O sea, ser adventista no es creer en la venida de Jesús o en la segunda venida de Cristo, sino que el espíritu del adventismo es creer que Cristo viene ¿cuándo? Pronto, no solamente pronto, viene en mis días. Y es hacer todo lo posible para que eso suceda. Ese es el espíritu del adventismo. Lastimosamente cada vez se pierde más el espíritu del adventismo dentro de la iglesia adventista. Y ya como muchas veces decimos, la segunda venida de Cristo ha llegado a ser una doctrina, pero ha dejado de ser una certeza inminente. Y hay mucha gente que ya no cree que Cristo va a venir en nuestros días. Quizás piensa que va a venir en 100 años. Entonces dice, bueno, no importa si Cristo no viene. Y es verdad, no importa si Cristo no viene, lo importante es que venga. Pero Dios levanta el movimiento adventista porque Él quiere venir en esta generación. O sea, quiso venir en todas las generaciones desde 1844 en adelante. Pero bueno, eso es otro tema, no vamos a analizarlo ahora. Entonces, era un grupo de personas que creyó en la inminencia de la segunda venida de Jesús. El adventismo une en un mismo espíritu o propósito a gente de diferentes denominaciones, creencias y culturas. Es interesante que cuando nace el adventismo nace a resultado de gente que viene de diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque el adventismo no pretendía ser una iglesia nueva, sino que el adventismo lo que pretendía era reavivar el cristianismo. Y hubo un montón de personas que comenzaron a creer en la segunda venida de Cristo dentro de las iglesias tradicionales. Eso produjo un reavivamiento. Pero ¿qué pasa cuando se produce un reavivamiento en una iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se produce un reavivamiento en una iglesia, la gente tradicionalista o conservadora no le gustan los reavivamientos, porque quiere que las cosas se sigan haciendo como siempre se hicieron. Entonces, cuando estas personas comenzaron a reavivarse, a la gente conservadora no le gustó eso.
Y entonces comenzaron a tener problemas y al final esta gente que creía en la segunda venida de Cristo y que creía en la inminencia de la segunda venida de Cristo, fueron echadas de las iglesias. Y entonces como fueron echadas en las iglesias se encontraron fuera del adventismo. ¿Cuál fue? Muy bien, el error del adventismo fue poner una fecha para la segunda venida de Cristo. Ellos interpretaron que la profecía, especialmente la profecía de Daniel, establecía que Jesús volvería primero dijeron 1843, después 1844 y después pusieron fecha específica, 22 de octubre de 1844. Y ahora viene una pregunta muy importante. ¿Estaba siendo el adventismo guiado por Dios a pesar de su error? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿Puede Dios guiar a un grupo de personas que está equivocada doctrinalmente? Sí. ¿Y por qué le hacemos tanta guerra a la gente que piensa diferente doctrinalmente a nosotros? Por el orgullo. Generalmente las peleas que se hacen dentro de la iglesia, ¿por qué son? Porque hay un sector que dice, este otro sector está equivocado doctrinalmente y hay que declararlos herejes. ¿No vieron? Y resulta que nosotros venimos de un error. ¿Y Dios estaba guiando a ese grupo que estaba en error? Sí. Y fíjense lo que dice Elena de White. Hoy no vamos a leer la Biblia, hoy vamos a ser vamos a analizar historia. Vamos a leer muy poco de la Biblia. Elena de White dice, Guillermo Miller, que fue, digamos, el mayor impulsor del adventismo, dice, Guillermo Miller poseía facultades intelectuales poderosas, disciplinadas por la reflexión y el estudio. Y a ellas añadió la sabiduría del cielo al conectarse con la fuente de la sabiduría. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios. Y su sano juicio y profundo conocimiento de las Escrituras le permitían refutar el error y desenmascarar la falsedad. O sea que Guillermo Miller podía refutar el error en general, la falsedad de las doctrinas, sin embargo, ¿qué pasó? Se equivocó. ¿Y quién lo estaba dirigiendo? Dios. Sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar encarnizada oposición. Como le sucediera a los primeros reformadores, las verdades que proclamaba no eran recibidas favorablemente por los maestros religiosos. Como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres. Pero la palabra de Dios era el único testimonio aceptado por los predicadores de la verdad del advenimiento. La Biblia y la Biblia sola era su consigna. O sea, ellos decían solamente con la Biblia. Sin embargo, ellos, a pesar de que estaban solamente con la Biblia, ¿qué pasó? Se equivocaron. Porque si yo hubiera vivido en esos tiempos, Guillermo Miller venía y me decía, Jesús va a venir el 22 de octubre de 1844 y yo le mostraba otro versículo donde Jesús decía, el día y la hora nadie lo sabe. Con la Biblia misma. Ahora, ¿podría haber declarado a Guillermo Miller como hereje? ¿Porque le descubrió un error? De acuerdo a lo que estamos acostumbrados a hacer comúnmente, hubiéramos dicho, no, eso no viene de Dios, están equivocados. Sin embargo, para Dios es mucho más importante la actitud que la doctrina. Y el gran problema que nosotros creemos es que la doctrina es más importante que la actitud. La oposición manifestada por los miembros de iglesia contra su mensaje envalentonó a las clases bajas a ir aún más allá. Y enemigos conspiraron para quitarle la vida a su salida del lugar de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó del brazo al siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra aún no estaba terminada, y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. Satanás quería matar a Guillermo Miller, porque Guillermo Miller estaba siendo dirigido ¿por quién? Por Dios. Y todavía tenía una obra que terminar. Y sin embargo, esa obra iba a llevar a todo un grupo grande a través de un error para experimentar un chasco. No quiere decir que Dios inspiró el error de Miller. Pero sí quiere decir que muchas veces Dios quiere darnos a entender que no es más importante lo correcto o lo incorrecto, sino es la actitud correcta. Y a veces nosotros nos peleamos por si otro tiene la doctrina correcta, cuando lo que tendríamos primero que analizar es si tenemos la actitud correcta. ¿Puede Dios guiar a alguien a pesar de que tenga un error doctrinal? Sí.
vimos que eso, el adventismo, aparentemente así nació el adventismo. Esto produjo un gran chasco. El 22 de octubre, un montón de gente esperaba la segunda venida de Cristo, especialmente aquí en Estados Unidos. Se produjo un gran reavivamiento, había bautismos y bautismos y bautismos. Se nos dice que había uno de estos pioneros de este movimiento que se llamaba Fitch, que estaba bautizando, como era octubre, estaba en el norte, hacía mucho frío, y entonces de bautizar toda la noche a gente que quería bautizarse, le agarró una pulmonía tan grande que se murió. Y entonces la madre con las hijas le decía a las hijas: hijitas, en una semana veremos a papá, en una semana veremos a papá. Y no había ninguna tristeza porque en una semana iban a ver a papá. Imagínense el 22 de octubre, cuando pasaban esas horas, la alegría de esas hijas, la alegría de esa esposa. Pero a medida que pasaban las horas, esa alegría se transformó en un gran chasco. ¿Por qué? Porque ellos tenían un error. No estaban en error, pero tenían un error. Una cosa es estar en error y otra cosa es tener errores. No sé si me explico la diferencia. Explico la diferencia. O sea, Dios quiere que no estemos en error. Pero siempre, como somos seres humanos, nosotros dijimos el sábado pasado que nuestra mente está limitada por el pecado y nuestros razonamientos, nuestras interpretaciones de la Biblia siempre van a ser limitadas. Por lo tanto, nosotros podemos saber que Dios nos puede estar guiando, pero no podemos estar totalmente, ¿cómo puedo decir? No podemos dogmatizar las interpretaciones que hacemos de la Biblia. Y por eso tenemos que entender esto y cómo nace el adventismo. Entonces, quedan 3 grupos a raíz de este gran chasco. Está el primer grupo, los que pensaron que todo era una equivocación. Hubo gente que dijo: no vale la pena seguir estudiando la Biblia, no vale la pena esto de la segunda venida de Cristo, esto es todo un juego. Así que se fueron de las iglesias, dejaron toda la vida espiritual e hicieron su vida. Después hubo otro grupo que fueron los que pensaron que la fecha era incorrecta, pero que el evento era correcto. O sea, unos que dijeron: no, en 1844 realmente no pasó nada. Cristo va a venir, pero el 22 de octubre de 1844 no pasó absolutamente nada. Y después hubo un tercer grupo, quizás fueron los menos, los que pensaron que la fecha era correcta, pero el evento era incorrecto. Ellos dijeron: no, por el estudio de la Biblia vemos que en 1844 algo pasó. Pero quizás no era que tenía que venir Jesús. Y entonces ellos tomaron la decisión: ¿será que está equivocada la Biblia o estamos equivocados nosotros? ¿Y qué decidieron? ¿De qué sospecharon? ¿Que estaba equivocada la Biblia? No, era lo que decíamos el sábado pasado. Nosotros muchas veces cuando tenemos dudas, ¿qué hacemos? Decimos: todo está mal. En vez de dudar de nosotros, de dudar de nuestras dudas, dudamos de la fe. Y ellos dijeron: no, vamos a buscar. No se quedaron con la duda, vamos a buscar ahora en la Biblia, vamos a estudiar, vamos a ver qué pasa. Y comenzaron a estudiar la Biblia. Y al estudiar la Biblia, entonces surgen varias conclusiones. Este es el grupo de la fecha correcta, el evento incorrecto. Comenzaron a estudiar la Biblia, como les dije, pero se encontraron con un problema. ¿Cuál era el problema? El problema de los credos. ¿Por qué? Porque en ese grupo había bautistas, había metodistas, había presbiterianos, había de diferentes corrientes religiosas. Y resulta que cuando comienzan a estudiar la Biblia, ellos todos creían que Jesús iba a venir, pero cada uno tenía sus creencias diferentes. Y entonces ahora ellos decían: ¿pero cómo? ¿Cómo podemos estar unidos nosotros a pesar de tener creencias diferentes? Y le hagan una pregunta: ¿qué era lo que los unía a este grupo? ¿Qué era lo que los unía? El adventismo. ¿Y qué era el adventismo en esa circunstancia? ¿Qué era? Era un propósito. El propósito era la segunda venida de Cristo. Era preparar camino para la venida de Cristo. Lo que une al adventismo es un propósito, no es una doctrina. No es... Yo puedo tener la correcta doctrina y no tengo el propósito y no soy adventista. Y vuelvo a repetir, el adventismo se basa en un propósito, no en una doctrina. Entonces se encontraron con el problema de los credos y dijeron: ¿qué vamos a hacer con esto? Y establecieron un principio. ¿Cuál es el principio que establecieron? ¿Qué principio hubieran establecido ustedes para poder continuar unidos con esta gente que venía de diferentes credos? El adventismo. ¿Pero qué hubieran establecido? No toquemos ese tema. Pero, ¿qué hubieran establecido? Muy bien, miren lo que establecieron ellos. Si la Biblia contradice a nuestro credo, es necesario seguir a la Biblia. Entonces comenzaron a estudiar la Biblia, no para apoyar sus credos, sino que empezaron a estudiar la Biblia con la mente en blanco para ver qué la Biblia decía acerca de sus credos. Y se empezaron a dar cuenta que la Biblia muchas veces contradecía a sus credos.
Y eso empezó a lograr unión, pero no fue lograr unión a través de una creencia, sino fue lograr unión a través de una actitud. ¿Cuál era la actitud? Si la Biblia contradice mi credo, le voy a hacer caso ¿a quién? A la Biblia. A raíz de este principio surgen 4 diferencias con otras denominaciones. Diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, esto ya lo creía Miller, se dan cuenta que el milenio, la Biblia describe que el milenio va a ser después de la segunda venida de Cristo y no antes de la segunda venida de Cristo. Y eso llegaron, al estudiar la Biblia y a ver las evidencias, llegaron a ese acuerdo. Después se dieron cuenta que había un santuario, el santuario de Moisés, era un modelo de un santuario real que está en el cielo. Y cuando estudiaron el tema del santuario del cielo, descubrieron el tema de la salvación allí y descubrieron que hay un juicio que Dios va a hacer antes de su segunda venida. Dios hace un juicio antes de su segunda venida para saber a quién viene a buscar en su segunda venida. No puede hacer un juicio después de venir a buscar a alguien. Primero tiene que hacer el juicio y después dar la sentencia. Y lo que Dios quiere hacer es una sentencia de salvación. Y por eso hace un juicio para salvar. No un juicio para condenarnos, sino que hace un juicio para salvar. Y entonces se distinguen porque la mayoría de la gente pensaba que el juicio iba a ser cuando Cristo venga. Otra cosa que se distingue es que sábado. Porque ¿qué día guardaba el movimiento adventista? Ellos guardaban, la mayoría guardaba el domingo. Entonces ellos cuando estaban estudiando la Biblia y se reunían el domingo y todo eso, ellos tenían un principio. Si la Biblia contradice mi credo, ¿a quién tengo que creerle? A la Biblia. Entonces vino una mujer que se llamó Raquel Preston y dijo, ¿pero por qué ustedes están guardando el domingo? Entonces dije, bueno, porque ese es el día de reposo. Entonces dice, no, pero en la Biblia dice otra cosa. ¿Cómo la Biblia dice otra cosa? Y vieron, esta gente era como nosotros, que muchas veces leemos la Biblia y cuando la leemos la Biblia a la luz de nuestro credo, no vemos ni lo que dice la Biblia. Simplemente leemos para repetir lo que ya tenemos en la mente, pero no, la Biblia no nos cambia la mente. Pero entonces esta mujer fue usada por Dios para que ellos se den cuenta que el día de reposo de la Biblia es el sábado y no es el domingo. Y entonces ellos, como tenían ese principio de ponerse, de si tenían que cambiar, eran sus ideas o la Biblia, ellos decidieron cambiar ¿qué? Sus ideas. Y comenzaron a guardar el sábado, pero ya había nacido el adventismo. O sea que yo no soy adventista ni por guardar el sábado. Ellos guardaban el domingo y ya eran adventistas. Porque adventismo es una actitud. No sé si me explico. Y entonces descubrieron otra verdad, que la solución que Dios tiene para la muerte en la Biblia se llama resurrección. Y no es que cuando muero el alma se va al cielo, sino que yo quedo en un estado inconsciente hasta la venida de Cristo que me resucita para vivir con Él por la eternidad. Y llegaron a esas cuestiones, pero no fue que eso fue una declaración que hicieron y decir, ahora todos van a ser los que crean así. No, sino que ellos empezaron a estudiar esto. Y todo el mundo estudiaba y se comunicaba y decía, miren esto, miren esto. Y entonces llegaron a estar seguros de esto, pero seguían estudiando y desarrollando estas verdades. Todo era por medio del estudio ¿de qué? De la Biblia. O sea que el adventismo está basado ¿en qué? En la Biblia. O sea, no sé si decir el adventismo está basado en la Biblia, que ya está mal dicho. El adventismo pretende basarse en la Biblia. Porque el adventismo es un principio. Es el principio de hacer de la Biblia la fuente de mi pensamiento, la fuente de mi relación con Dios. Entonces, este grupo empezó a tener más gente y comenzó a agruparse y entonces cuando hay gente, ¿qué hay que hacer con la gente? Hay que organizarla, porque si no, cuando no hay organización, es un desastre, como dice acá el INE. Cuando no hay organización, no podemos ser efectivos en la misión. Entonces ellos deciden, para ser más efectivos en la misión, deciden organizarse. Entonces había una fuerte resistencia a la organización, ya que muchos pensaban que la organización llevaba a la corrupción. Había gente que decía, no, cuando nos organicemos vamos a terminar como todas las iglesias que nos echaron. Porque decían, cuando las iglesias se organizan, comienzan a perseguir a los mismos que están dentro de la iglesia. Y tenían razón. Cuando las iglesias se organizan mal, comienzan a perseguir, pero cuando las iglesias se organizan bien, no pasa eso. Porque yo me puedo organizar de una manera o me puedo organizar de otra. Y ellos dijeron, no, hay que organizarse, porque Dios es un Dios de orden. Y por eso el adventismo verdadero no puede estar en contra del orden, no puede estar en contra de estar organizados. No.
A medida que el movimiento crecía, se hacía más difícil saber cómo manejar legalmente las casas publicadoras. O sea, empezaron a tener casas publicadoras, pero ¿de quién era la casa publicadora? Eran de la gente que la compraba. Y entonces ya era mucha gente que ponía dinero, pero quedaba como dueño una persona. Entonces no, había que darle personería jurídica a las cosas que se hacían para que no haya problemas. Y por eso también era necesario organizarse. Entonces, el 29 de septiembre de 1860 se reunieron representantes de 5 estados para hablar sobre organización. Todos acordaron que cualquier cosa que necesitara ser hecha, debía ser hecha ¿con qué? Con base bíblica. Ahora fíjense, la Biblia siempre como el fundamento. Es la Biblia el fundamento del adventismo. Pero ahora, Satanás cuando estaba muy bien ese principio, pero Satanás muchas veces siempre nos quiere llevar a los extremos. Entonces, algunos llegaban al extremo de decir que lo que no estaba específicamente declarado en la Biblia no podía llevarse a cabo. Esto resultaba en un problema. ¿Por qué? Porque Jaime White, por ejemplo, después decía, Jaime White aclaraba, yo no he encontrado nada en la Biblia acerca de imprentas o de cómo administrar tiendas de campaña o de cómo los guardadores el sábado deberían mantener las oficinas de publicaciones. Entonces muchos decían, entonces no podemos hacerlo, porque no está en la Biblia. Esos son los extremos. Gente que piensa que hay que seguir la letra de la Biblia. Y nosotros el adventismo no sigue la letra de la Biblia. El adventismo sigue el mensaje de la Biblia, no la letra de la Biblia. Con la letra de la Biblia puedo hacer un montón de cosas. Los fariseos seguían la letra de la Biblia. Jesús seguía el mensaje de la Biblia. Y eso sí una gran diferencia. Y por eso no te dejes engañar por aquellos que siguen la letra de la Biblia, que pueden ser muy sinceros. Pero esos que siguen la letra de la Biblia después entran en fanatismos y empiezan a hacer de la religión algo que no es. Y dicen, pero nosotros hacemos siguiendo la Biblia. No, no es suficiente tener la Biblia debajo del brazo, hay que leerla bien a la Biblia. Y es el mensaje de la Biblia lo que hay que descubrir. En mayo de 1863, la iglesia se organiza. Y escuchen bien esto porque es muy importante. Se organiza, pero enfáticamente se aclara que las iglesias no tendrán un ¿qué? Un credo. Su credo sería ¿qué? La Biblia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, nos vamos a organizar, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar quién se hace adventista? ¿Qué le vamos a pedir a alguien que quiera ser miembro de este grupo? Y entonces muchos decían, bueno, vamos a hacer un montón de creencias, las creencias que hemos llegado a estar de acuerdo, vamos a imponerles que ellos tengan que aceptar eso. No, decían muchos. Eso sería como aceptar un credo. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué decían no podemos hacer eso? Porque si nosotros pedimos eso, ¿qué va a pasar con esa gente? Esa gente va a tener que aceptar lo que nosotros le decimos y no va a ser por descubrimiento de ellos que lo hacen. Entonces hubo muchísima discusión. Eso fue el día que se fundó, ahora sí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y entonces llegan a una conclusión. Después de discutir mucho, tenemos que entender, ¿qué es un credo? ¿Qué es un credo? Y esto lo busqué en el diccionario. La definición de credo en un diccionario es un conjunto de doctrinas comunes a una comunidad. Eso es un credo. Entonces ellos dijeron, nosotros no vamos a tener eso. No vamos a tener eso. ¿Nuestro credo qué es? La Biblia. Y entonces John Lowry, que era uno de los pioneros, dijo, ¿por qué no deberían tener un credo? Y él dijo esto, ese día en esa reunión. Dijo, el primer paso para la apostasía es levantar un credo que nos diga qué es lo que tenemos que creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de discipulado. Lo tercero es tratar a los miembros por ese credo. Lo cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto es comenzar una persecución en contra de ellos. ¿Qué es lo que hacen los credos? Generan persecución, generan intolerancia. Entonces dicen, no, nosotros tenemos que ser totalmente diferentes a las otras denominaciones. Nosotros tenemos que, acá en esta iglesia, tiene que estar el espíritu, tiene que haber libertad. Libertad con responsabilidad. Pero tenemos que hacer que la gente individualmente vaya a la Biblia. No que acepten un credo. No que acepten un conjunto de doctrinas, como decía lo que es credo. Entonces Jaime White, que estaba presente en esa reunión, que estaba también Elena de White, dice así, yo creo que los credos están en directa oposición a los dones del Espíritu. Supongamos un caso, nosotros levantamos un credo estableciendo que creemos en este punto o en el otro, y qué es lo que haremos en referencia a esto o aquello, y al mismo tiempo decimos que creemos en los dones. Pero supongamos que el Señor, a través de los dones, nos da nueva luz, que no armoniza con nuestro credo.
Entonces, si nosotros permanecemos fieles a los dones, nos derribaría todo nuestro credo de una vez. Establecer un credo es poner estacas y cerrar el camino para todo avance futuro. Dios puso los dones en la iglesia por un buen y gran objetivo. Pero cuando los hombres levantaron sus iglesias, cerraron e intentaron marcarle el camino al Todopoderoso. En otras palabras, Jaime Juan dice, si nosotros establecemos un credo, vamos a dejar de estudiar la Biblia. Y es ponerles estaca al estudio de la Biblia. Eso no podemos, porque va a venir quizás un profeta más adelante y nos va a decir esta nueva verdad. Y como esa nueva verdad va a ir en contra de nuestro credo, entonces no vamos a rechazar al profeta por causa de nuestro credo. Y eso no podemos hacer. ¿Es lógico el razonamiento de Jaime White? Sí, ¿no? Entonces sigue diciendo, un credo y los dones están en directa oposición. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Nosotros rechazamos todo lo que tiene forma de un credo humano. O sea, no, ojo, ellos lo que dijeron es, la Biblia es nuestro credo. O sea, ¿qué quiere decir? La Biblia quiere decir una actitud hacia la Biblia. El adventismo va a ser un principio que yo voy a poner, si descubro algo en la Biblia que va en contra de mis pareceres, yo voy a poner mis pareceres del lado de la Biblia. Pero rechazamos, dice, nosotros rechazamos todo lo que tiene la forma de un credo humano. O sea, no solamente no querían un credo, sino lo que tenía la forma de un credo. Esto es como la carne vegetal y la carne. Si yo, por ejemplo, le doy a Jairo una salchicha de acá del BM, cuando se la doy, ¿qué me va a preguntar él? ¿Qué me va a preguntar? ¿De qué es? Y entonces yo le voy a, me va a decir, ¿es una salchicha? ¿Y qué le voy a responder yo? No, tiene la forma de una salchicha, pero no es una salchicha. Cométela. Y resulta que ahora se ha descubierto que lo que tiene la forma de una salchicha es peor que la salchicha misma. No, eso saben, ¿no? Los últimos descubrimientos. O sea, los conservantes, todas las cosas que le meten, es peor que comerse la salchicha verdadera. Ah, pero nosotros nos comemos la salchicha vegetariana. Bueno, Jaime White dice, ni un credo, ni lo que tenga que... No es ni la salchicha ni la forma de una salchicha. Tenemos que ser totalmente, crear algo nuevo. Y entonces dice que nuestro credo es que la Biblia, algo totalmente nuevo para todas las denominaciones cristianas de la época, porque todas las denominaciones cristianas declaraban su credo y empezaban a pelearse a ver quién creía como quién creía. Entonces sigue diciendo, nosotros tomamos la Biblia y los dones del Espíritu aferrándonos a la creencia que así el Señor nos enseñará de tiempo a tiempo. O sea, tenían fe. En esto nosotros tomamos una posición en contra de la formación de un credo. Nosotros no queremos tomar un paso en lo que estamos haciendo que nos lleve a llegar a ser Babilonia. Estaban muy claros los primeros adventistas y los pioneros de que un credo, ni la forma de un credo, era lo que tenían que pedir para que alguien entre a la iglesia. ¿Y qué era lo que iban a pedir? Y como les decía, hubo una gran discusión y llegaron a una conclusión. ¿Qué es lo que vamos a pedir? 2 pruebas de discipulado. Y estas 2 pruebas, miren qué sencillo que es el adventismo, miren qué sencillo. Es guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Amén. Todo el que acepte a Jesús como su maestro y que quiera guardar los mandamientos, eso es un adventista, en el contexto de la inminencia de la segunda venida de Cristo. O sea, si yo acepto los mandamientos y me entrego a Jesús, quiero ver a Jesús venir en las nubes. Por lo tanto, entonces voy a trabajar para que Cristo venga. Eso es adventismo. El adventismo está basado entonces ¿en qué? En la Biblia. Pero es un espíritu muy sencillo. O sea, si tú quieres ser adventista, guarda los mandamientos, acepta a Jesucristo y eso nos tiene que unir a todos. Después las creencias van a surgir en la medida que entre todos estudiemos ¿qué? Estudiemos la Biblia. Y en ese estudiar la Biblia, tú vas a descubrir una cosa, él va a descubrir otra, y nos vamos a sentar en diálogo, y no lo vamos a declarar hereje a él porque él descubrió una cosa diferente a mí. No, si él quiere guardar los mandamientos, y él sigue a Jesús, y es sincero con la Biblia, y está dispuesto a poner sus ideas, cuando encuentra algo diferente en la Biblia, a poner sus ideas en armonía con la Biblia, eso es un adventista. ¿Se entiende? Es por eso que el adventismo llegó en 2 generaciones a todo el mundo. Porque era totalmente diferente a lo que se veía. La gente quería ser parte. ¿Por qué? Y ahora van a ver. ¿Por qué no a un credo o algo que tenga su forma? ¿Por qué decían no queremos un credo o algo que tenga la forma de credo? Y vamos a ver qué dice Elena de White. Elena de White dice, no lleves tu credo a la Biblia, leyendo la Biblia a la luz de ese credo.
Si tú descubres que tus opiniones son opuestas a un claro, así dice el Señor, o a cualquier mandamiento o prohibición que Él ha dado, presta atención a la palabra de Dios más allá de lo que dicen los hombres. Permitamos que cada controversia y disputa se resuelva por un escrito está. Entonces Elena de White decía, si nosotros ponemos un credo, cuando vayamos a leer la Biblia, vamos a ir con el credo en la cabeza para ver cómo la Biblia apoya mi credo. Dice, y eso no es así. Nosotros tenemos que ir a la Biblia para que la Biblia cambie nuestra mente. Justamente eso es arrepentimiento, cambio de mente. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia para apoyar lo que ya creemos, entonces quiere decir que no hay cambio. Y no estamos siguiendo el Espíritu de Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, por eso ellos no querían credo, porque el credo lo que hace es establecer, dice ahí, tenemos que creer en la Biblia más allá de lo que dicen los hombres, porque el credo, ¿qué es el credo? Es el resultado de una comisión que se reúne para decir esto creemos. Y hay personas que dicen esto es lo que tienen que creer todos, y todos los demás que siguen a esas personas tienen que aceptar lo que dicen esas personas. El adventismo, que era el genio que a la gente le atraía tanto, era que el adventismo invitaba a cada persona a leer la Biblia por sí misma. Y el adventismo era para pensadores, no era para seguidores ciegos, era para pensadores. Y por eso, en 2 generaciones llegó a todo el mundo, porque todos los que se metían al adventismo era gente que quería pensar por sí mismo en una relación directa con Dios. Claro, ellos leían la Biblia individualmente, pero después en comunidad descubrían las verdades de la Biblia, porque yo no puedo independientemente pensar. El adventismo promueve el pensamiento individual, no el pensamiento independiente. El pensamiento independiente es orgullo. En cambio, el pensamiento individual es leer por mí mismo, pedirle a Dios que me guíe y después con mis amigos, con mis hermanos, discutir eso y ver cómo yo puedo aprender en ese diálogo. ¿Se entiende? Fíjense lo que sigue diciendo Elena. Dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni qué, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si la autoriza un categórico así dice Jehová. ¿Y quién se cerciora si lo dice Jehová? ¿Quién se cerciora? ¿El pastor? ¿Quién? Todos. Todos estamos a prueba, todos somos puestos a prueba por la Biblia en este movimiento. O sea, un adventista no se podía tragar lo que venía un pastor y que decía, ay, qué lindo que habló ese pastor, así no, el adventismo llama a la persona a pensar por sí mismo directamente con Dios. Eso es protestantismo. Ese es el verdadero protestantismo. Y por eso el adventismo hizo una diferencia transviral en esa época. Y por eso, ahora les hago una pregunta. ¿Quiénes comenzaron el adventismo? ¿Qué edad tenían? El promedio de edad de los adventistas, ahora voy a hacer, no sé si es exacto, no, el promedio de edad era 21 años. Había un solo viejo que se llamaba Bates, que tenía 50 años. Después la profeta, ¿cuántos años tenía? 17. El que dirigió primero una editorial, ¿cuántos años tenía? 21. Eran todos jóvenes, porque el joven no estaba siguiendo tradiciones, al joven le gusta pensar. No a todos los jóvenes. Y por eso el adventismo es para los jóvenes. Y con esto no estoy acá haciéndole la píldora para que ahora se transforme una moda. No, en el momento que se transforme una moda, dejaron de pensar. Nunca va a ser una moda el verdadero adventismo. Pero sí el verdadero adventismo lo van a tomar aquellos que quieran pensar por sí mismos. No aquellos que quieran estar en una maquinita, que se sientan y todos los sábados lo mismo, venir a la universidad adventista, como en el bien porque no sé comer otra cosa, y cuando voy con mis amigos afuera me tomo la cerveza porque estoy con mis amigos, la verdad que no sé por qué se baila, por qué no se baila, por qué me pongo, por qué no me pongo, y todas esas cosas que ni nos interesan, o sea, hemos perdido la capacidad de pensar, y con esto no estoy diciendo que, o sea, nosotros tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. Nuestra religión tiene que ser inteligente. Porque Dios es inteligente.
Y eso era el adventismo. Y fíjense lo que dice Elena. Debemos estudiar la verdad ¿por cuánto? Por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea, y esto lo voy a resaltar, no importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre, no hemos de mirar a ningún hombre como criterio perfecto para nosotros. ¡Wow! Eso sí que era revolucionario. Eso es el adventismo. Nadie piensa por ti. Ni por más que te diga yo soy esto y que hice esto y que tengo el doctorado, que esto, que lo otro, que tengo esta posición. Nadie piensa por nosotros. El único que piensa por nosotros es el Espíritu. Pero no le podemos entregar, es un pecado entregarle nuestra capacidad de pensar a un ser humano. Ahora pone el equilibrio Elena de White. Fíjense, debemos reunirnos para recibir consejos y estar sujetos unos a otros. O sea, sí, yo tengo que dialogar. No puedo encapricharme a decir esta es la verdad que yo creo, así que nadie... No, a ver, ¿qué piensas tú? Y considerar, quizás yo estoy equivocado. O sea, dialogar en humildad. Pero ¿cómo sigue? Vuelvo a leer. Debemos reunirnos para recibir consejos y estar sujetos unos a otros. Pero al mismo tiempo, hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar un carácter que soporte la prueba el día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a inferir en nuestras opiniones. Eso es adventismo. Piensa por ti mismo, basado en la palabra de Dios, con sinceridad a Jesucristo, de querer seguir lo que Él te muestre. Y fíjense cómo define Elena de White esto. ¿Por qué no credos? ¿Por qué no credos? En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios. Pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria. En otras palabras, los adventistas decían, si nosotros creamos un credo, utilizamos el credo para tapar nuestra falta de compasión, nuestra falta de amor, nuestra falta de... yo creo en este credo correcto. Y somos unos diablos creyendo en el credo correcto. Y eso es lo que ha pasado históricamente cuando se hicieron credos, que es lo que el credo, un credo racional, reemplaza la experiencia religiosa. Y empezamos a perseguir a aquellos que no piensan como yo. Ahora les hago una pregunta, ¿dónde nació el primer credo? ¿Dónde se hizo el primer credo? ¿Alguien sabe? A ver, no sé si hay estudiantes de teología acá, pero... ¿Cómo? Bueno, hoy también me respondieron en el cielo y no sé por qué, pero hoy también en el cielo, el primer credo, esa no la tengo, quizás es una nueva, tenemos que... Pero históricamente, en la historia, el primer credo se hizo en el año 325 en el concilio de Nicea, cuando Constantino era el sumo pontífice de la iglesia. Y se hizo en el año 325, en el año 381 en el concilio de Constantinopla. Y ahí hicieron el credo de los apóstoles. Ahora les hago una pregunta, ¿en esa época la iglesia estaba pura o era una iglesia corrompida? ¿Y por qué se había corrompido? Muy bien, se había corrompido porque la filosofía griega había empezado a entrar dentro del cristianismo. Y los griegos, ¿a qué les gusta hacer a los griegos? ¿Qué les gustaba a los platónicos? Ellos les gustaba razonar. O sea, por ejemplo, el griego, para sentarse en una silla, ellos decían una silla, esta no me va a servir, pero supónganse que esta silla tiene 4 patas. Decían, vamos a definir la silla. Tiene 4 patas, un colchón para que yo esté cómodo y un respaldo para la espalda. En cambio, cuando el hebreo tenía que definir una silla, ¿qué hacía? Se sentaba en la silla y decía, en la silla me siento cómodo. Claro, la definición del griego era mucho más inteligente, pero la definición del hebreo era experimental y más práctica. Entonces, los griegos lo que hacían era, solamente le interesaba la razón. Entonces, cuando empiezan a entrar adentro de la iglesia, comienzan a definir a las doctrinas.
Y comienzan a decir, Jesús tenía esta naturaleza, no tenía esta naturaleza, Dios es 3 personas, es una persona, y empiezan a definir, y al que no pensaba como ellos, lo declaraban hereje. Pero todo eso es resultado de la corrupción de la iglesia, cuando se institucionalizó la iglesia. Porque a Dios no le interesa tanto lo que crees, sino le interesa lo que vives. Y cuando lo que vives está bien, eso te lleva a una experiencia doctrinal correcta. Pero una experiencia doctrinal correcta no necesariamente te lleva a una experiencia correcta. Es más, muchas veces se usa una experiencia doctrinal correcta para tapar una falta de experiencia real. En el 1931, para que vean que los líderes de la iglesia siguieron con esta manera de pensar, Leroy Fromm dijo, tengamos cuidado de adoptar un credo. Esto lo dijo en la revista Ministerio. Tengamos cuidado de adoptar un credo. Busquemos un remedio real para nuestras necesidades. No un expediente que nos chasqueará y fallará. Una de las mortíferas cosas que un credo produce es el estancamiento. Cristalizar y codificar la verdad recibida lleva sus marcas. La verdad llega a ser estática, rígida, ortodoxa y se mira con suspicacia, sino con hostilidad a todo avance en su estudio. Esto lleva a la represión y al odio, a una persecución real de aquellos que en su ser arde el espíritu que animaba a los pioneros en su búsqueda por una creciente luz y verdad. La luz adicional no es nunca contraria a la luz ya recibida. Si la verdad hubiera sido forzada y cercada, nunca hubiera podido sobrevivir los embates de los siglos. Denle a ella un campo libre, sin favores ni represiones, y triunfará gloriosamente. En otras palabras, este líder que trabajaba para la Asociación General en esta época, dice, miren, no hagamos nunca un credo. Eso va a ser lo peor que nosotros podemos hacer. Porque cuando hagamos un credo, ¿qué va a pasar? La gente que quiere estudiar más y que quizás no está muy de acuerdo con el credo, la vamos a juzgar de herejes. Y entonces nadie más va a querer estudiar por miedo. Y entonces perdemos el espíritu del adventismo. ¿Por qué? Porque el adventismo cree que la verdad es progresiva. Dios continuamente va revelando verdades nuevas. Y eso lo vimos con Guillermo Miller. Guillermo Miller estaba equivocado y sin embargo Dios lo guiaba. El pastor Westphal en 1934 escribe, esto es muy profundo para mí. Dice, cualquier iglesia después de haber caído en un formalismo puede continuar igual o casi igual indefinidamente. Cualquier verdad que se ha descubierto puede permanecer, pero desprovista de su vitalidad. Lo mismo pasa con un individuo. Él mantendrá y proclamará sus teorías religiosas y luchará hasta la muerte por ellas y se enorgullecerá de su fidelidad y su credo y ortodoxia. Y mientras tanto puede estar vacío de vida espiritual. Y escuchen bien esto. Las doctrinas pueden ser recibidas como herencia de un padre a un hijo, pero la vida debe ser recibida directa y constantemente de Dios a través de Cristo. Pero a menos que nosotros como iglesia e individuos mantengamos esa viviente relación con Dios a través de Él como nuestro Salvador personal, nos quedará al final solamente una cáscara de religión, una teoría maravillosa que no nos podrá salvar. El inevitable resultado será formalismo, dependencia de un credo, sea escrito o no lo sea, como una carnal esperanza de seguridad. Este quizás es el peligro más insidioso que confrontamos colectivamente como movimiento e individualmente. ¿Por qué? ¿Saben por qué decía esto Westphal? Porque había gente que decía, para que no haya más discusión en la iglesia, vamos a establecer un credo, vamos a establecer cuáles son las doctrinas que creemos. Y entonces ellos decían, no, cuando hagamos eso va a ser un problema. Nunca lo hagamos eso. Ni algo que tenga la forma, porque eso nos va a llevar a la carnalidad. Porque fíjense lo que pasa muchas veces con la gente que cree un credo. Dice, tú no crees en las doctrinas correctas, yo sí, y por lo tanto te puedo perseguir y te puedo matar. Y están defendiendo las doctrinas correctas con la actitud incorrecta. Es una incoherencia total. Elena de White dice, no hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas. Y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. En otras palabras, Elena de White dice, está bien, hemos descubierto doctrinas, pero no quiere decir que vamos a decir ahora esto es verdad. Vamos a seguir estudiando. Y si seguimos estudiando y se siguen confirmando como verdad, serán verdad. Pero si hay que cambiar alguna cosa, vamos a cambiarla. Porque nosotros no creemos en un credo, creemos que nuestro credo es la Biblia, creemos en Cristo, que se revela por medio del Espíritu a través de la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿está mal creer en doctrinas?
No, lo malo está en hacer un credo. Era creer en doctrinas que se establecieran en algo que pareciera un credo. Entonces, ahora yo quiero teología melódica versus teología armónica. ¿Qué es lo que hace un credo? Un credo lo que hace es crear una teología melódica. ¿Cuántos saben música acá? Muy pocos, muy bien. A los que saben música les pregunto, ¿qué es una melodía? ¿Eso es qué? Una melodía, porque es una sucesión de sonidos. Un credo lo que hace es una sucesión de doctrinas. Y eso no es lo que Dios quiere. Nuestra teología tiene que ser armónica. ¿Qué es armonía? Armonía, melodía es sucesión de sonidos y armonía es superposición de sonidos. Esto es una armonía. Eso es una armonía. Cuando toco varias notas a la vez, eso es una armonía. Y ustedes saben que Elena de White dice la educación es el desarrollo ¿cómo? Armonioso, o sea, al mismo tiempo de las facultades físicas, mentales y morales. O sea, la teología también tiene que ser armónica. ¿Qué es lo que hace la teología melódica? ¿Qué es lo que hace un credo? A ver, vamos a hacer un ejercicio que una vez lo hice, lo ejemplifiqué en España, una vez que fui allá. Pero agarren lo que yo les voy a dar. Agarrame lo que te voy a dar, ¿ok? Vamos a jugar. Vos vas a agarrar un huevo. ¿Vos qué vas a agarrar? Eso. ¿Qué vas a agarrar? Harina, muy bien, harina. Vos vas a agarrar leche, muy bien, leche. Y vos vas a agarrar, eso se llama dulce de leche, ¿ok? O cajeta para lo... y entonces vos vas a agarrar frutillas o fresas. Muy bien, muy bien. Ya lo agarraron, muy bien. Ahora cada uno jueguen, pero, o sea, vamos a hacer como que es verdad. Cómanselo. ¿Te comiste? ¿Sí? ¿Te gustó? Fue un poco difícil, ¿no? ¿Te comiste la harina? Está tosiendo todavía, pobre. Vos te tomaste la leche, bueno, es fácil tomarse la leche, el dulce de leche te empalagaste un poco y las frutillas eran ricas, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta, a ver, contéstenme. ¿Se comieron una torta? ¿Qué se comieron? Se comieron los ingredientes de la torta, pero no se comieron la torta. Eso es lo que hace un credo. Un credo es una sucesión de doctrinas y que son los ingredientes de una torta, pero no son la torta. Y cuando nosotros decimos que los ingredientes de la torta son la torta, estamos en un error tremendo que va en contra del adventismo. Los ingredientes de la torta no son la torta. Y nosotros no le podemos pedir a alguien que acepte ingredientes para entrar a una iglesia, sino que lo que tenemos que pedirle a alguien es que esté dispuesto a comer una torta, no que acepte los ingredientes. Pero una torta, para hacer una torta, yo a esto le tengo que poner cierta cantidad de harina. No puedo ponerle harina, porque dice el ingrediente harina. No, tengo que ponerle cierta cantidad, tiene que haber equilibrio para la torta. No puede ser el ingrediente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un credo? Con un credo pasa lo siguiente. Supónganse que el credo dice la reforma pro salud es importante. Hay una doctrina de la reforma pro salud y hay otra doctrina de la salvación. Pero como todas están al mismo nivel, entonces la gente que habla de la doctrina de la reforma pro salud comienza a predicar la reforma pro salud y la reforma pro salud, y el que no sigue la reforma pro salud se pierde, porque es parte de nuestro credo. Y entonces hablan de eso y nunca hablan de Cristo. Entonces se producen unos desequilibrios tremendos y entonces empiezan personas, porque la iglesia está llegando a ser Babilonia y porque tú no crees como yo, y nos peleamos todos porque estamos simplemente enfocados en los ingredientes de una torta, porque estamos creyendo como si fuera un credo. ¿Se entiende? No, tenemos que comer la torta. Y para eso hay que pensar. Entonces, ¿qué es teología armónica? Y esto es lo que yo propongo. Hay doctrinas más importantes y ojo, esto no es ahora. Hay doctrinas más importantes y doctrinas menos importantes. ¿Cuál es la doctrina más importante que tiene la Biblia? ¿Cuál es? ¿Cómo? Bueno, claro, y esto yo ya lo pensé mucho y por eso ahora me divierto escuchando lo que ustedes dicen. Pero la doctrina más importante que tiene la Biblia es la gran controversia. Si yo no entiendo el tema de la gran controversia, no entiendo la salvación, no entiendo por qué Cristo tenía que venir ni nada. O sea, sobre la gran controversia se construyen todas las otras doctrinas. ¿Cuál es el segundo tema más importante de la Biblia? Y esto yo lo aprendí en una clase que me fue fabulosa y leyendo algunos libros del doctor Canale.
que él estudió filosofía y ahora enseña teología filosófica, y él nos mostró cómo entender mal a Dios, entender cómo Dios se relaciona con el hombre, la eternidad de Dios y la temporalidad del hombre. Si no entiendo eso, eso afecta cómo yo veo la salvación, cómo veo la santificación y cómo veo todas las cosas. Y cómo veo la iglesia incluso. Entonces eso para mí, Dios y la naturaleza del hombre es la segunda doctrina importante. Después viene la salvación en Jesús. Y después de la salvación en Jesús viene la santificación. Y después de ahí pónganle todas las demás. Pero resulta que nosotros muchas veces cuando enseñamos un credo, enseñamos como si todas las doctrinas fueran igual de importantes. Entonces la gente entra a la iglesia aceptando un credo, pero no entiende lo que es la gran controversia, no entiende lo que es la salvación, no entiende nada. Y no hay diferencia, porque eso no produce cambio. Eso simplemente convence la mente, pero no produce cambio. El cambio viene por una actitud, por un encuentro con Dios a través del estudio ¿de qué? De la Biblia y los principios de la Biblia. Conclusión. Elena de White dice, y escuchen esta cita tremenda, los que han tenido grandes privilegios y oportunidades, pero que dejaron de mejorar sus facultades físicas, mentales y morales, y vivieron para agradarse a sí mismos, negándose a llevar su responsabilidad, están en mayor peligro y condenación delante de Dios que los que yerran en puntos de doctrina y tratan de vivir para hacer el bien a otros. No censuremos a los demás, no los condenemos. Esto no lo digo yo, lo dice una profeta. Que para Dios puedes estar correcto en doctrina, pero si no tienes la actitud correcta, no te sirve de nada. Y puede haber personas que tienen la actitud correcta y no tienen las doctrinas correctas y están siendo guiadas por Dios. Entonces, ¿qué es adventismo? Adventismo es tener una actitud correcta hacia la Biblia, pero una actitud de humildad para que Dios me enseñe. Pero acá me está hablando de algo que lo dijo Jesús, Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿sí qué? No dice, cuando le enseñan el credo, cuando digan estas creencias, ¿cuándo? Si se aman. O sea, una experiencia por sobre una creencia. Y eso es adventismo, y eso es lo que entendía el adventismo, y por eso no quería un credo. Por eso no quería un credo. ¿Qué es adventismo? Yo no tengo una conclusión final. Me encantaría que tú la saques. Pero te voy a decir algunas cosas. En resumen, adventismo es pensar por ti mismo. Si tú no estás pensando por ti mismo y estás viniendo acá a la iglesia porque alguien te trajo, porque tus padres heredaste doctrinas de tus padres o lo que sea, tú no eres del espíritu del adventismo. Puede ser que seas adventista, pero no tienes el espíritu del adventismo. Si tú no estás dispuesta a pensar por ti mismo, no tienes el adventismo. Si tú no estás dispuesto a buscar en la Biblia por ti mismo, todos los días, la verdad de Dios para tu vida, tú no tienes el espíritu del adventismo. El adventismo es un movimiento inteligente. Es un movimiento para individuos que quieren unirse a un grupo en comunidad y preparar camino para la venida de Cristo. Yo te invito a que lo decidas, a que decidas entrar a este movimiento. Que por supuesto, así como lo tuvieron los primeros, va a tener cierta oposición, ya lo está profetizado en la Biblia, pero tenemos la seguridad que si nos levantamos haciendo el plan de Jesús, podremos ver a Cristo venir en las nubes. Que Dios te bendiga y bienvenido a este movimiento. Vamos a terminar cantando nuestro canto lema por ahora, que se llama Fe. ¿Nos ponemos de pie? Confiado en las manos de Dios.
Querido Señor, gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de ser parte de este movimiento. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón porque muchas veces hemos dejado que otras personas piensen por nosotros. Hemos heredado una cultura religiosa sin saber por qué creemos lo que creemos. También te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos sido orgullosos y no hemos querido dialogar con los otros y aprender de los otros. Y te queremos pedir perdón especialmente por no haber ido a la Biblia a descubrir y aclarar nuestras dudas, Señor, a través de la Biblia. Hoy te pedimos, Señor, que así como levantaste este movimiento de pensadores, de jóvenes pensadores hace 1 siglo y medio, Señor, hoy nuevamente reavives ese movimiento aquí, Señor, en Collegial. Y yo no sé cuántos decidirán, Señor, ser parte del adventismo, del espíritu del adventismo, pero te pido en el nombre del Señor que esos que están tomando, que estamos tomando una decisión, nos podamos unir. Y que pronto, muy pronto, te podamos ver venir en las nubes de los cielos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos contentos de que estén con nosotros, como siempre, un sábado más. Y quizás para muchos de los que estuvieron conectados con nosotros hoy, este sermón de hoy les pareció un poco revolucionario, por así decirlo, no un poco, sino bastante revolucionario. Pero aprendimos muchas cosas hoy, vimos muchas cosas en cuanto a lo que dice la Biblia de qué es adventismo. Quizás tenemos muchas barreras en nuestra mente o hemos crecido con tantas ideas equivocadas de qué cosa es el adventismo, pensando que son un conjunto de ideas que nos hacen especial o superiores a otras personas, con el derecho de juzgarlos en lo que ellos piensan, o un conjunto de ideas que pensamos que es una verdad, que nos permiten pensar de que todos los demás están equivocados, pero adventismo es mucho más que eso. Vimos que adventismo es un espíritu, decía Joel. Es un espíritu basado en una pobreza de espíritu, o sea, en el sentido de estar dispuestos a renunciar a todas nuestras ideas por entrar en las ideas de Dios a través del estudio de la Biblia, guiado por el Espíritu Santo. Y tú decías una cosa que me llamó la atención, adventismo, más de lo que somos capaces de definir como correcto o incorrecto, es nuestra posición, nuestra postura que tenemos en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Correcto, y aparte esa postura en la Biblia se tiene que manifestar en una actitud coherente con la imagen de Cristo. O sea, no tiene sentido creer un sistema de creencias que no me lleve a vivir la actitud correcta en Cristo, porque al final el centro de la salvación es Cristo, y si yo no me parezco a Cristo, quiere decir que las doctrinas que estoy creyendo no han hecho mella en mi vida, que para eso es lo que Dios, la verdad que Dios está levantando. Quisiera preguntarte algo y quisiera que fueras bien personal. En el sermón fuiste general, ahora quiero que seas personal y te dirigas quizás a una persona que nos vio hoy, donde todos sus esquemas de adventismo se rompieron y se fueron abajo. ¿Qué pudieras decirle? Bueno, lo que digo lo mismo que creo que a todos, o sea, si estamos en el camino de Dios, eso me han escuchado de predicarlo muchas veces, llega un momento que siempre se nos tienen que romper los esquemas. Hasta que no se nos rompan los esquemas, todavía no entramos en el camino de Dios. Jesús dijo que entrar por la puerta angosta, y le estaba hablando a los judíos, que eran gente que tenía el santuario, tenía la ley, tenía, o sea, todo el plan de salvación lo tenía, sin embargo no lo habían hecho carne. Entrar por la puerta angosta es una crisis, y hasta que no experimentamos la crisis no llegamos a ser discípulos de Cristo. Y por eso, si hay alguien que está experimentando esa crisis hoy, gloria a Dios. Yo la experimenté, la tengo que experimentar cada día y todo el mundo la tiene que experimentar. Cada revelación nueva de Dios nos trae una nueva crisis. Amén. Y bueno, para despedirnos quisiéramos invitarlos a nuestros amigos que nos escuchan para el sábado que viene. Tenemos nuestra maratón, que se llama esta vez Encuentro, el lanzamiento de nuestro podcast. ¿Y es a qué hora? A las 5 de la tarde el año que viene. El sábado que viene a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar aquí entonces por internet. Gracias, pastor. De nada. Un gusto tenerte. Y bueno, a ustedes un gusto tenerlos igual con nosotros y los invitamos para que estén conectados con nosotros el sábado que viene de una manera especial, de 5 a 7 de la tarde. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y todos seamos partícipes de esta gran misión que nos da Dios. Hasta luego, que Dios los bendiga.